Bienvenidas, vamos a hablar acerca de la astrología del mes de julio. Este es un video, una clase que generalmente hago para mi comunidad en Escuela de Venus. Quiero mostrarles y compartirles un poquito porque esta vez abrí el enlace para toda la comunidad caroastrológica en general, pero para quienes no saben, aquí tenemos Escuela de Venus en esta plataforma que se llama School. Como saben, estaba revisando, tenía otras pestañas abiertas, pero bueno. La forma de unirse es súper fácil, simplemente le dan a comenzar la prueba gratuita, que son 7 días, y luego son solamente $1 al mes la contribución para mantener la plataforma como tal. Es un pago simbólico y tienen acceso a un montón de contenido, a una comunidad súper bonita, muy nutrida de personas que como nosotras, eh, pues estamos interesadas en vivir los ciclos y aprender de la astrología de una manera más vivencial. Bien, entonces... Diciendo esto, vamos a empezar a compartir acerca de este mes, que es un mes, wow, así como lo dice en la portada que va a tener este video, porque de hecho desde que estuvimos estudiando el 2026 como año completo, este mes destacaba como uno de los meses más prominentes, porque hay una cantidad de eventos, o sea, como que se condensan muchos eventos astrológicos en un solo mes y eso hace que sea un mes muy potente. De hecho, no sé si lo van a ver acá, pero estaba tratando de hacer un mapa mental que yo siempre lo hago con los eventos principales del mes y siempre me resaltan por ahí unos 3, 4 eventos y esta vez es como que no me caben en la página. Como ustedes saben también, en este momento que estamos grabando, 30 de junio, yo estoy en Venezuela y ayer tuve que salirme un poco de redes sociales, no mirar nada porque desde el domingo me empecé a sentir súper mal a nivel de cuerpo. Yo pienso que también es una reacción a todo lo que se está viviendo como colectivo aquí en el país, a pesar de que yo estoy lejos de donde fueron los terremotos y mi familia está bien, gracias a Dios. Igualmente, digamos que no puede uno evitar sentirse inmerso en todo el dolor colectivo que está representando una situación como esta, ¿verdad? Por aquí Pilar dice lo mismo, estoy tumbada en cama porque esta luna llena en Capri, cuadratura Saturno, me ha hecho parar. Sí, también, o sea, todo el clima cósmico está bastante complejo y el clima colectivo, pues ya, digamos que julio empezó de manera anticipada, es una constante que he visto en los comentarios de varios colegas. Todos veíamos que julio iba a ser un mes muy potente, muy intenso, eh, pero no nos esperábamos que fuera tan pronto. La astrología mundial o mundana, que es donde se pueden ver los eventos colectivos, tiene reglas distintas a la astrología personal. Y luego he visto también un montón de investigaciones acerca de eventos del pasado en relación a Venezuela y a la región que pueden explicar de alguna manera. Sin embargo, yo pienso que estas cosas siempre son un poco impredecibles eh, y no dejan de ser, por supuesto, muy, muy, muy dolorosas, ¿no? Entonces empecemos, digamos que con lo que les voy a contar del mes, les voy a hacer antes un resumen de los eventos que veo como agrupados más relevantes. Para empezar, tenemos las dos lunas, que son luna nueva, luna llena. La luna llena ya fue ayer en junio, pero las de julio me refiero. Luna nueva, luna llena, porque siempre son como los momentos foco del mes, ¿verdad? Y después vamos a ver en orden un poco los eventos, primero agrupados y luego en orden. La luna nueva es el 14 de julio y es en Cáncer. La luna llena es a final de mes y es, o sea, el 29 de julio y es en Leo, súper potente en conjunción a un Júpiter Cassini. Bien interesante que las dos lunas de este mes están en relación a un Cassini. Cassini es una conjunción de algún planeta con el Sol. La de la luna nueva en Cáncer del 14 de julio está a un día de diferencia del Mercurio Cassini. Mercurio va a estar retrógrado, ya está retrógrado en este momento que estamos hablando desde ayer y va a estar retrógrado hasta el 20 de julio. El día 14 es el punto medio y hace esa conjunción con el Sol en el grado 20 de Cáncer y la luna nueva es en el grado 21. Entonces ahí ya hay una potencia, los momentos Cassini siempre son momentos semilla y eso quiero que lo tengan muy en cuenta porque tanto la zona Géminis, como la zona Cáncer, como la zona Leo de nuestra carta natal, son lugares de siembra en este momento, a nivel de astrología personal. Cuando yo digo lugares de siembra, bueno, imagínate que está tu carta astral y que la tienes así como en un plano en el piso y tú te paras en medio. Tú eres la gerente de tu vida. Cada una de nosotras somos nuestras administradoras.
Y nuestra vida tiene diferentes áreas, diferentes compartimentos, diferentes temas, escenarios. Cuando algo importante pasa en una de esas áreas, quiere decir que tenemos que volver la mirada hacia allá para entender qué está pasando, cómo se están desarrollando las cosas y cómo quiero, esa es la siembra, cómo quiero que se desarrollen en el futuro, más adelante. Menciono el área Géminis, porque Urano, que entró en Géminis no hace mucho tiempo, en abril, está teniendo una serie de eventos con Marte y con todo lo que vamos a ver en la astrología de Julio más adelante, que nos están mostrando cómo va a ser ese tránsito de Urano en Géminis por los próximos 7 años en la vida de cada uno. Entonces, ese es un primer momento semilla que ya está sucediendo, que ya estamos viendo a nivel personal y a nivel colectivo. Luego tenemos la zona cáncer. Júpiter se acaba de ir de cáncer hace un día, literalmente, estuvo un año en cáncer, generó un crecimiento importante que se proyecta hacia los próximos 12 años. Y este Mercurio retrógrado, que ya empezó también el día de ayer, y esta luna nueva del 14 de julio, con ese Mercurio Casimi que va a ser el 12 de julio, entre el 12 y 14 de julio, digamos que tenemos esa activación de esa zona cáncer, pues nos permiten primero ver qué hizo Júpiter, qué se expandió, qué creció, qué oportunidad está ahí palpitando en esa zona cáncer de nuestra carta para irse desarrollando en la próxima década y cómo quiero llevar eso hacia adelante. Entonces, la zona Géminis, miramos un momento y vemos, ok, Urano está ya moviéndose en Géminis y esto va a ser una evolución progresiva por los próximos 7 años. Me volteo al área cáncer de mi vida. Júpiter acaba de salir de ahí, la Luna y Mercurio me están diciendo, haz una retrospectiva, haz un análisis, qué creció, qué oportunidades surgieron, cómo puedes proyectar esas oportunidades hacia la próxima década. Y luego la zona Leo de nuestra carta, súper importante, no solo porque Júpiter está entrando en Leo, que es una vez cada 12 años, sino porque también hacia el 26 de julio entra el nodo sur en Leo. Al final de este año Marte va a retrogradar en Leo, y todo lo que está entrando en Leo se está haciendo oposición a Plutón y está integrando un patrón cósmico muy, muy interesante, muy complejo, que vamos a mirar más adelante. Voy, estoy admitiendo más gente en la sala. Ok. Entonces, en esa zona Leo también, esa luna nueva del 29 de julio también va a ser un momento semilla, muy poderoso porque es un momento semilla jupiteriano, no se trata de una luna nueva, es una luna llena en Leo, pero al estar en conjunción exacta a Júpiter, pasando ya la oposición a Plutón, nos habla de, bueno, ¿qué queremos ver crecer con Júpiter en Leo a lo largo de nuestra vida? Ojo, porque eso no quiere decir que inmediatamente el 29 de julio ya se van a ver todas las bendiciones de Júpiter en la casa Leo, nuestra carta natal. A mí me gusta moderar las expectativas con Júpiter. Júpiter trabaja durante un año completo, 13 meses en un signo, y ese trabajo implica primero mostrar, sacar de no de contexto, sino desbordar, sacar de proporción lo que sea que está limitando el crecimiento de la zona Leo de tu vida. Por eso les digo, miren a la zona Leo, cómo está esa zona Leo, qué está pasando allí, porque Júpiter va a llegar mostrando en grande, porque lo va a hacer, lo está haciendo ya en oposición a Plutón, que necesita limpiarse y eliminarse para crecer más adelante de forma sana, de forma evolutiva y productiva en la zona Leo de tu carta natal. Y no solamente eso, luego llega el Sol también a final de mes y el Sol en Leo, pues con ese Casimia Júpiter, esa luna llena nos va a dejar súper claro. Ahora, ese crecimiento jupiteriano en Leo no quiere decir que no vaya a ser positivo. Júpiter siempre nos deja aprendizaje, siempre es positivo. No está en tan buena condición como estaba en Cáncer, pero aún así siempre promete un crecimiento y una evolución. Sin embargo, con todos los eventos que van a pasar en Leo mientras Júpiter esté ahí, o sea, hasta mitad de año del año entrante, que me refiero a Marte retrógrado, me refiero a los eclipses de Leo con el nodo sur. Quiere decir que ese crecimiento va a vivir pruebas importantes, va a pasar test importantes, no va a ser un crecimiento así unidireccional y dale para la cima de una vez, ¿no? Vamos a tener que hacer varios giros, varias vueltas y superar varios obstáculos para poder llegar a ese crecimiento, lo cual no quiere decir que no pueda haber un crecimiento en la zona Leo de tu carta natal, ¿vale? Entonces, teniendo esas lunaciones, que es como los dos focos, los dos faros del mes, el 14 de julio, el 29 de julio,
Los otros conjuntos de eventos que luego vamos a desglosar cronológicamente son, primero, la configuración de canasta, la cesta de Barbol, que le están diciendo así mucho en las redes, pero es una configuración que no fue que él la nombró, sino que él habló en su libro famoso de pronósticos sobre esa configuración, que es como un trapezoide, y ahorita la vamos a ver ahí en el cielo, ahorita les muestro el mapa del cielo. Es muy dinámica, es una configuración muy dinámica. Barbol es muy optimista al referirse a esta configuración. Él menciona que es como el reinicio de la humanidad, hablando en astrología colectiva, es decir, el momento en que después de años de muchos caos, desde el 2000, por muchos cambios de tiempo, de época, de era y de ciclos grandes, por fin estamos viendo un avance hacia. Sé que cuando estamos aquí inmersas en la realidad actual no lo vemos de esa forma, tal vez porque no tenemos esa perspectiva, no lo sé. Yo soy una optimista por naturaleza, yo soy Sagitario ascendente y creo realmente en ver las cosas, el vaso medio lleno siempre. También entiendo que los tiempos colectivos no son los mismos tiempos humanos y a lo mejor eso humanamente nos desesperanza porque quisiéramos ver todo mucho más rápido, ¿verdad? Pero bueno, esta canasta potencialmente es muy positiva, sin embargo, en el momento en que la estamos viviendo, quiere decir que las cosas se ponen en flujo, se ponen dinámicas muy rápido y eso no siempre es cómodo y no siempre es fácil. No quiero usar ejemplos tan literales con lo que acaba de pasar, pero realmente es eso, es como que se remueven y se desestructuran cosas muy rápidamente y eso puede causar mucha inestabilidad en el momento. Pero es que para que cambien las cosas, tienen que removerse las estructuras. Entonces, no estoy diciendo, de nuevo, quiero ser muy delicada con este tema, no estoy diciendo que el desastre natural que estamos experimentando haya tenido que pasar o no, eso es digamos que una de las manifestaciones. Cuando yo me refiero a estructuras, no me refiero a los edificios en específico, me refiero a estructuras sociales en nuestra vida, en nuestro sistema de creencias que también se están derrumbando en este momento y que también tienen que ceder para que podamos evolucionar a otro estado de conciencia. Ese es uno de los conjuntos de eventos que vamos a mirar hoy. Y digo conjunto porque no pasan todos el mismo día. Como son varios, va a haber varias fechas, pero en general todo el mes va a estar muy activa toda esa configuración. Por otro lado, tenemos el conjunto de aspectos de Venus, que me parece muy importante. Como ustedes saben, aquí siempre miramos la perspectiva del ciclo de Venus y Venus está en su ascenso como estrella de la mañana, como estrella de la tarde, perdón, como estrella de la tarde, cerrando el ciclo que empezó en Aries en el 2025, un ciclo que ha tenido activaciones de Saturno, de Neptuno, o sea, repotente este ciclo venusino, que se traduce en nuestro propósito, nuestro sentido de propósito y también en el sentido de propósito colectivo, la valentía que hay que tener a nivel colectivo, sí, el sentido de proteger, de guardar. Eso es muy el tema Aries y la compasión, el tema Piscis, ¿verdad? Pero por otro lado, a nivel personal, pues lo que sea que represente Aries y Piscis en tu carta natal, este ciclo pues ha tenido una influencia sobre eso. Y en este momento, Venus va a entrar en Virgo, ahorita les digo la fecha, en algún punto del mes, cerca de mitad de julio, y va a estar inmediatamente en conjunción al nodo sur en Virgo y en cuadratura a Urano, que ya está en Géminis. Eso hace que sea una removida súper potente. Pocos días después, en esa mitad del mes, va a tener su conjunción con la Luna, que sería la quinta conjunción visible desde que empezó todo el ascenso en el cielo de la tarde y que corresponde al chakra Vikuda o al chakra de la garganta, a todo el tema de la voz, la verdad, la expresión. Hemos estado trabajando desde mediados de junio y todavía en este momento con el corazón y vemos cómo el tema de la compasión y de abrir el corazón y de que se nos rompe el corazón para poderlo abrir a una compasión mayor ha sido un tema colectivo y muy potente justo después de esa conjunción Venus con la Luna. Y bueno, ahora vamos con la conjunción en el chakra de la garganta, colectiva y personalmente hablando. ¿Qué verdades hay que decir? ¿Qué verdades hay que escuchar? ¿Cómo podemos recuperar nuestra voz personal a nivel, digamos que interno, nuestra voz interna, pero también nuestra voz oyéndose allá afuera, ¿no? Entonces esa Venus, y además activando ese Urano, me parece repotente, recibiendo una cuadratura de Marte también súper potente, o sea, es como hay que hablar, hay que decirlo sí o sí, con miedo, en medio de la inestabilidad, como sea
que estén las condiciones en ese momento, pero hay que alzar la voz. Y bueno, también va a tener un aspecto muy bonito con Mercurio. Parece muy rápido y parecen esos aspectos cuando son cortos. A veces yo los omito porque son como muy del momento, pero en esta vez me parece que es relevante porque justo Mercurio termina la retrogradación y está estático, y mientras Venus está teniendo todas estas cuadraturas, Mercurio, en vez de acercarse más a la cuadratura con Saturno, que sería más difícil, se detiene, se pone directo y lo que hace es un bonito sextil con Venus, que como Mercurio está muy lento, se demora más ese sextil. Y ese sextil habla de que al final, aunque en el principio del mes las cosas se vean un poco pesimistas, al final hay una salida, hay algo optimista, las cosas no van a terminar tan mal como parecen, a nivel personal por lo menos, ¿no? Y luego el otro conjunto de eventos, digamos, tiene que ver con Saturno, Neptuno, esos dos planetas que han sido protagonistas durante el año, que están involucrados en esa configuración de sexta que vamos a ver también, pero por separado cada uno de ellos se pone retrógrado este mes, uno al principio del mes y uno al final del mes. Y esa retrogradación de alguna manera activa todo lo que empezó en febrero con esa conjunción, bueno, ya desde el año pasado cuando estuvieron ahí muy cerca, y activa, ¿en qué sentido? En que hay que revisar cada una de nosotras en la zona Aries de nuestra carta, entonces nos giramos a buscar la zona Aries de nuestra carta y a mirar, bueno, qué ha pasado durante todo este año con esa zona Aries, con esos temas Aries de mi carta natal y de qué manera a partir de ahora, de julio, como hasta octubre, cuando noviembre, cuando se vuelvan a poner directos esos planetas, puedo tomarme el tiempo de revisar, de reestructurar. Entonces, eso en cuanto a conjuntos. Ahora, para mirar todos esos eventos de manera ordenada, les voy a proyectar el mapa del cielo, que lo tenemos por acá. Sus preguntas las voy a leer ahorita en un rato. Eh, Recuerden que esta transmisión es parte de Escuela de Venus. Hoy la dejé abierta para toda mi comunidad, pero es parte de lo que hacemos todos los meses en Escuela de Venus y pueden unirse a Escuela de Venus súper fácil en cualquiera de los links de mi perfil en todas las redes, ¿vale? O las chicas a las que se van uniendo todavía ahorita. Les decía que vamos a empezar a mirar en orden cronológico los eventos que ya les describí anteriormente como agrupados para pues también que tengan una imagen. Yo soy muy visual, yo necesito como el apoyo visual siempre para entender mejor las cosas. No sé si les pase lo mismo, pero bueno, espero que me sigan por acá. A ver, este es el 1 de julio. Fíjense que ya a 1 de julio Marte va a estar en el grado 2 de Géminis. Marte entró el domingo, el 29 de junio a Géminis y se ha estado aproximando, ya para el 1 de julio va a estar muy cerquita. La conjunción exacta con Urano va a ser el día 4 de julio, el día de mi cumpleaños. Qué gracioso. Aquí se ve el día 3 porque si lo pongo un día pareciera que ya avanzó, pero realmente el momento exacto va a ser todavía durante el día 4 de julio. Sin embargo, es que eso es como muy técnico porque al final ya se está sintiendo, solamente que hacia el fin de semana en general se va a sentir con más potencia. Y por ahí hasta el 19 de julio no se separan lo suficiente, como más de 10 grados, para soltar ya el efecto. Siempre el efecto con Marte es más potente cuando se está acercando que cuando se está alejando, pero no deja de ser un margen de 10 días antes, 10 días después del evento, que se siente con mucha potencia esa conjunción. Digamos que en términos de mirar el tema del terremoto aquí en Venezuela, el día en que fue el terremoto, Marte estaba en el grado 27 de Tauro. Eso es muy remarcable porque primero está en conjunción a una estrella que es potencialmente bastante peligrosa, que es Algol, una estrella difícil, pero también estaba en el grado donde Urano, en el eclipse de febrero, que fue en Acuario, el eclipse del 28 grados de Acuario, hizo cuadratura al eclipse. Urano ahorita ya está en Géminis, pero recuerden que Marte es siempre el gatillo, el detonante. Al pasar por ese grado, activó lo que potencialmente ya estaba presente desde febrero. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas ahorita, lo digo como un dato curioso solamente. Tampoco creo que solamente eso haya detonado una catástrofe de tal magnitud. Eso es un conjunto de cosas que van más allá de la explicación de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero esto para que vean pues que el mes
Los eventos del mes comienzan con esa conjunción histórica como protagonista. Marte y Urano digo que es una conjunción histórica porque siempre que se juntan hay eventos colectivos de la naturaleza que sean políticos, temas bélicos, temas de cosas naturales, temas sociales, siempre revoluciones, o sea, siempre cada 2 años que ellos se juntan en el signo que sea, siempre hay un evento que salta a las noticias, ¿vale? Porque, bueno, Urano son una fuerza que juntos son muy explosivos, o sea, muy dinamizantes. Eh, en este caso es la primera conjunción en el signo de Géminis, las que tuvimos en el 2024, que fue la última en Tauro, en el 2022, en el 2020, fueron en Tauro, porque Urano estaba en ese signo. Ahora nos tocan las conjunciones en Géminis y ya estamos viendo, bueno, la naturaleza que están tomando. Nos faltan ver cosas, digamos que de aquí a la mitad del mes, al final de julio, vamos a ver muchas otras cosas en otras áreas del panorama mundial que se van a generar, pero sobre todo estemos atentas a esta semana primera de julio, donde esta conjunción nos va a mostrar más cosas también, ¿no? Y como les decía al principio, esta zona Géminis de nuestra carta, con Urano tan activo, tan presente, nos va a dar la línea de historia, la narrativa. No quiere decir que lo que pasa ahorita se va a estar repitiendo por los próximos 7 años. No me refiero a eso. Me refiero a que sea el tema que esté tocando en tu carta, te va a hablar de cómo va a ser esa dinámica, cuál va a ser la línea de historia de la evolución uraniana de tu zona Géminis por los próximos 7 años. Van a pasar más otras cosas, van a moverse otros panoramas, o sea, no va a ser idéntico, solamente que nos sirve para tener una puntica de hilo de la cual tirar y luego hacer nuestra propia retrospectiva, ¿vale? Ahora, teniendo eso como primer evento, tenemos también que Mercurio está retrógrado en Cáncer, lo vemos por acá, ya empezó a retrogradar en el grado 26, ahorita ya para este 4 de julio va a estar en el 25, empezó a retrogradar en el grado 26 de Cáncer. Cáncer es un signo, como les decía antes, donde Júpiter acabó de estar, donde sembró toda una cantidad de posibilidades, de oportunidades, de crecimientos. Y este Mercurio retrógrado, por un lado, nos ayuda a asimilar todo el evento y todo lo que fue Júpiter en Cáncer en la vida de cada una. Por otro lado, me parece que es potencialmente más caótico que otros Mercurios porque Mercurio rige a Géminis, es el dueño de Géminis, donde Urano y Mercurio están haciendo Urano y Marte están haciendo la conjunción. Entonces, que esa conjunción esté pasando con el dueño de la casa en modo retrógrado, me parece que va a ser más controversial, más... Acuérdense que lo retrógrado, un poco también se suma al significado de Urano, es lo que va contra cultura, contra pelo. Entonces, por eso, digamos que el tema de las comunicaciones, de las rutas, los caminos, los viajes, todo lo que es mercurial, la tecnología, seguramente va a tener un poco más de glitches, más de problemas en estos tiempos, porque está como súper incrementado con esa conjunción y se relacionan, aunque pareciera que no por aspecto, pero sí por regencia. ¿Ok? Bien, tenemos, ese es como el segundo evento del que tenemos que hablar en este momento. Y luego también me gustaría mostrarles un poco lo que es esa cesta o canasta que va a estar muy activa a partir del 15 al 18. Pero siguiendo con el orden cronológico, vemos que en los próximos días, hacia el 7 de julio, Neptuno se pone retrógrado. Aquí lo vemos con una S de estacionario porque ya empieza a retrogradar en el grado 4. Lo que les mencionaba antes, que al principio de mes, el 7, se pone retrógrado Neptuno y a final de mes será Saturno aquí en el grado 14, que ya también prácticamente se queda en ese grado 14 hasta que retrograde, se va a poner estacionario. Eso hace que esa zona Aries de nuestra carta empiece también a generar una intensidad para entender cuál es esa reestructuración necesaria en nuestras vidas en la zona Aries de nuestra carta natal. Luego tenemos el día 12, lo que les mencioné acerca del Mercurio Cassimi. 12. Mercurio y el Sol en conjunción en el grado 20. Siempre que haya una retrogradación de Mercurio, el momento de la conjunción con el Sol o el momento Cassimi
es el momento en que empieza primero la resolución de lo que sea que se generó como conflicto con la retrogradación, retrasos, problemas, malentendidos, etcétera, lo común, global, colectivo de Mercurio retrógrado. El día 20, el día de la conjunción, Mercurio-Sol, a 20 grados en este caso, empieza como a entenderse, ah, ok, fue por esto, ¿no? Nos empieza a caer como el 20 de por qué tanto retraso, porque en el caso también de la astrología chamánica, la astrología que hacemos aquí en la Escuela de Venus, que es astrología de los ciclos, ese momento es un momento semilla también en la zona cáncer de nuestra carta y se suma a la luna nueva que habrá 1 o 2 días posteriores a eso, el 14, que les hablé al principio bastante sobre esa luna nueva y acá la podemos ver en el grado 22, sumándose a ese Casimi de Mercurio. Me parece que es el momento, esos días entre el 12 y el 14 de julio son los momentos apropiados para hacer esa retrospección en esa zona cáncer de nuestra carta y poder proyectar toda esa fuerza jupiteriana que está ahí todavía, porque acaba de irse Júpiter apenas, hacia los próximos 12 años de nuestra vida. Entonces son dos momentos semilla muy juntos, 12 y 14 de julio, en la zona cáncer de tu carta, sea cual sea esa zona para ti. Luego tenemos en sucesión, digamos, de cronológica de eventos, entre el 15 y el 18 de julio, empiezan a activarse por parte de Urano todos esos aspectos de la cesta o la canasta. Vamos a dibujarla acá para que ustedes la puedan ver un poco mejor. Quiero poner un color como amarillo o algo así, a ver que se note. Tenemos a Plutón en el grado 4 de Acuario, tenemos a Neptuno en el grado 4 de Aries, tenemos a Urano en el grado 4 de Géminis y vamos a tener a Júpiter a partir de este día, de estos días, digamos, ya les digo exactamente, en el grado 4 de Leo. Eso genera este patrón, que es como, aquí la vemos volteada la canasta, pero si volteamos el mapa, pues la vemos ahí, ¿no? Que se compone de trígonos, sextiles y oposiciones. Y es una cesta, es el contenedor, es también la cuna, le dicen, porque es como que da origen a algo nuevo. Y en este caso es muy resaltante porque está compuesta de planetas lentos, Plutón, Neptuno, Urano, los planetas que cambian el curso de las civilizaciones. A nivel personal, en la carta de cada una, pues también pueden revisar todas esas áreas de su carta y entender cómo se puede generar algo nuevo en sus vidas a partir de acá. Pero a nivel social va a ser muy evidente y cuando hagamos la revisión del año a fin de año, en diciembre, vamos a ver como que, oh, wow, mira, sí, todo lo que comenzó en este momento, digamos que el mundo estaba listo, pero se parió en este momento y ahora estamos viviendo el desarrollo de aquello, ¿no? Entonces, esto empieza a partir de este día 15. ¿Por parte de quién? Por parte de Urano. Urano ese día le hace el sextil exacto. Digamos que los vemos a todos en el grado 4, pero cuando hablamos de exactitud, hablamos de segundos de arco, de minutos y segundos de arco, ¿no? Entonces, aquí vemos a Urano a 23, Neptuno está en el minuto 24 y este día le hace el sextil a Neptuno primero y luego al día siguiente le hace el trígono a Plutón y eventualmente Júpiter avanza al grado 4 y también activa todo eso. No me voy a demorar aquí en las fechas exactas de cada uno porque es como, no tiene sentido, sabemos que en el rango de esas fechas va a estar todo eso detonándose en el cielo y por eso es que veíamos este mes como un mes mega wow porque son muchos aspectos muy importantes y todos simultáneos. O sea, es una activación bien potente. Cuando hablamos, por ejemplo, de Urano y Plutón, vamos a concentrarnos en ese trígono en particular, que es este de acá. Tenemos que pensar que ya Plutón nos ha dado señales de lo que significa aquí en Acuario. Hemos visto toda la emergencia y el impacto social, político, económico de las inteligencias artificiales. O sea, la revolución tecnológica comparable apenas con la revolución industrial de hace unos 2, 3 siglos. Y ahorita pues estamos teniendo también el inicio de un cambio de civilización con una nueva revolución tecnológica, que sería todo este tema de las inteligencias artificiales, para bien, para mal, para regular como sea, pero es un cambio y es inevitable, ya no hay marcha atrás, ¿vale? Urano lo que está haciendo es acelerar el proceso, facilitar también el proceso. Seguramente en este mes habrá noticias de ciertas tecnologías o avances que todos los días sale uno nuevo,
pero que a lo mejor se estaba como preparando desde hace ya meses y ahorita es como que ya le dan el go, le dan el visto bueno y arranca también con las consecuencias que eso puede implicar. En fin, es muy dinámico todo, ¿no? Pero también mucha gente habla de ese aspecto tecnológico de estos dos, digamos, planetas. Pero para mí también esto tiene toda una implicación a nivel social, porque Acuario es un signo social y Géminis también. Géminis nos habla de la comunicación entre las personas, el pensamiento, el modo de pensar, y Acuario nos habla de la organización en las comunidades. Estamos viendo o vamos a ver temas de revoluciones, de anarquía, anarquía porque al principio, como este Plutón en Acuario se opone a Leo y justo se va a oponer a Júpiter, miren esta oposición, en Leo, y Leo es la centralización del poder, de las leyes, del orden. Acuario es todo lo contrario, es la descentralización. Y eso al principio, mientras que las comunidades se organizan de manera autogestiva, hay un periodo de anarquía y de revolución y de revuelta. Entonces, sí, no son tiempos, digamos que estables, socialmente hablando. Ahora, en nuestras vidas, pues cada quien va a ver en dónde tiene esa anarquía, en dónde tiene esas tensiones entre lo que siente, lo que ve, en fin. Pero a nivel social, pues lo vemos como un espejo de los procesos individuales, ¿no? Entonces, esa dinamización de Urano a Plutón, pues es histórica, no va a ser algo de un solo día, durante este mes solamente, ya viene sintiéndose, se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos 7 años. O sea, es algo que nos trasciende también y solo que como estudiantes de astrología podemos irlo siguiendo de alguna forma eh, con ojos curiosos, con ojos atentos para poder comprender también mejor nuestros propios procesos, ¿no? Luego tenemos también, eh, ya les voy a decir, del 19, el 19 exacto, vamos a irnos acá al día 19 de julio, tenemos la cuadratura no, el sextil, perdón, de Marte y Saturno. Esto me parece que va a ser un poquito más estabilizador. Recuerden que Marte estaba a disposición, primero de Mercurio que estaba retrógrado, segundo en conjunción muy cercana a Urano, aquí alcanza ya los 10 grados de separación. Entonces todo con Marte que tiene que ver con las acciones la velocidad de las cosas era muy volátil, muy errático y medio loco por ese Mercurio retrógrado. A partir de aquí, que Mercurio ya se empieza a poner directo el día siguiente y que Marte sale del rango de conjunción con Urano y encima encuentra un buen sextil. Y digo buen sextil porque Saturno está en Aries, que es un signo de Marte, entonces tiene buena recepción. Es como un momento de estabilización, de, hey, vamos a restringir ciertas cosas, vamos a poner disciplina, vamos a poner orden acá para poder como que asimilar lo que sea que esté pasando, ¿no? O los cambios que estemos teniendo en nuestra vida. Entonces, un buen sextil que nos da como más estructura para continuar el proceso, pero ya con más orden, de alguna forma. Voy a borrar todo este poco de... Ah, borré la cesta, pero quería borrar el resto de líneas que nos pueden ir confundiendo más bien. Dibujamos la cestica de nuevo para que la tengan presente. Ok. Entonces, esto el 19, luego el 20 tenemos que se pone directo Mercurio, finalmente. Aquí lo vemos todavía retrógrado, pero en el transcurso del día, vamos a poner el 21, ya me está haciendo quedar mal. Sigue retrógrado. Ah, no, es que se pone directo hacia el 22, perdón, me equivoqué. Del 20 al 21 es Júpiter el protagonista que va a estar en el grado 4 de Leo, activando todos estos puntos de la canasta. Fíjense, en el grado 4, aquí estamos en el 22, pero desde el 20 va a estar haciendo los sextiles, trígonos, oposición. De todos los aspectos que va a estar haciendo Júpiter, que los podemos describir uno por uno para entender un poco o sea, es como todo junto, pero vamos a describirlos uno por uno para que podamos darle sentido a esto. El más tenso, por supuesto, es la oposición a Plutón, ¿ok? Eh, los demás, pues, son aspectos facilitadores, sextiles y trígonos, pero en el caso de Plutón es una oposición. Y es muy interesante arquetípicamente hablando porque Plutón es el planeta, digamos que, de la transformación, del cambio.
Júpiter en Leo arquetípicamente nos habla de realeza, de nobleza, de no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual, lo que consideramos que es nuestro orgullo, que es nuestro mayor virtud, porque es Leo. Leo es lo que podemos mostrar, lo que queremos mostrar. Y Plutón es lo que de repente es más impersonal, sobre todo en Acuario, y lo que está en sombra, lo que no queremos mostrar. Cuando hay esa oposición, siempre surgen a nivel político y colectivo luchas de poder, luchas de autoridad. A nivel personal puede ser así, pero puede ser una lucha interna también, pero son temas de manipulación, o sea, es como lo que está sosteniendo la atención en lo colectivo, manipulación de información, en fin, de sistemas. La última vez que tuvimos esta oposición, estaba en Acuario todavía Plutón, fue cuando creo que fue Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró el Washington Post, un periódico, un medio de comunicación muy grande en Estados Unidos, que fue un gran escándalo porque como un dueño de una corporación tan grande con tanto nivel de poder económico compra además un medio de comunicación para controlar la narrativa. Un poco, les doy ese ejemplo para que entiendan más o menos cómo es esa oposición Plutón-Júpiter, ¿no? Que siempre tiene mucho impacto social porque Júpiter es un planeta social que tiene que ver con las leyes. O sea que a lo mejor veremos ahora que están entre Acuario y Leo un tema de monopolios, por ejemplo. A lo mejor hay unas leyes antimonopolios, no sé. Se me ocurre que por ahí puede ir un poco la cosa. Eh, Luego también le hace, por supuesto, el sextil a Urano, que ayuda a encender todo ese espíritu revolucionario, todo ese cambio de legislaciones. Júpiter siempre tiene que ver con las leyes. A nivel personal, es como las grandes ideas, las grandes oportunidades que aparecen como un chispazo, pero a lo mejor esa oposición a Plutón es como que, wow, sí, tengo esta inspiración por el lado de Neptuno, ¿ok? Tengo esta oportunidad que surge por aquí, por el lado de Urano, pero tengo que cambiar algo. Y esa es la tensión con Plutón. Tengo que renunciar a algo, tengo que cambiar algo, tengo que ceder en algo. Y ahí es donde está como la piedra de tranca de la situación. ¿Sí me explico? A nivel colectivo, ese trígono entre Neptuno y Júpiter puede ser artísticamente súper maravilloso y místicamente también es muy inspirador. Puede ser los líderes espirituales del mundo dando su mensaje o alentando a la gente o la gente volviéndose hacia lo místico y lo espiritual en medio de todo el cambio, toda la situación. Eh, a nivel personal puede ser como esa intuición, también a veces esa fantasía de lo que queremos lograr. Y como les digo, ojo, no porque no sea real y no haya también que escuchar esa inspiración y ese entusiasmo que es entrar en lo divino, también participar de lo divino, sino ojo con las expectativas, porque así como sí hay una oportunidad y la vemos claramente con Urano, Neptuno haciéndole buen aspecto a Júpiter, también hay que pasar ciertas pruebas antes de que esa oportunidad se convierta en una realidad. ¿Ok? Luego tenemos el 22, que ya esta fecha que está acá, entonces ahí sí tenemos a Mercurio, fíjense acá, Mercurio estacionario, o sea, tiene la S, ya se está poniendo directo. Ese día o el día siguiente el Sol entra también en Leo, y cambia también pues la energía del día. Hablando de eso, mi agenda de revoluciones solares está abierta. No lo he publicado mucho por no he estado de ánimo de publicar nada, la verdad, pero quienes están esperando su revolución solar de cáncer, pues ya pueden reservar. Más tarde o debajo de este video les dejo también el enlace por si acaso. Eh, Tenemos el día, ay, no puse acá qué día era, pero es uno de los días siguientes, vamos a moverlo y lo vemos. A Mercurio y a Venus. Ah, bueno, ese mismo día creo. De hecho, 16. Ah, no, es al día siguiente. Acá. El día 24 de julio tenemos ese sextil bonito entre Mercurio y Venus. Se los mencioné antes también y les decía como que Mercurio parecía que en la retrogradación más bien iba a aplicar a la cuadratura Saturno y por eso puede ser un poco pesimista ese proceso de la retrogradación, como que no, vamos así a chocar con Saturno, pero en realidad Mercurio se detiene y lo que hace es avanzar hacia Venus, es como que bien, nos salvamos de esa, hay una buena oportunidad, ¿ok? Luego tenemos hacia el 26, o sea, ya estamos llegando al final de mes. Volví a borrar la cosa. Bueno, vamos a borrarla ya. Hacia el día 26 tenemos
a Saturno poniéndose retrógrado, aquí lo vemos ya estacionario, y al nodo norte, en este caso, entrando, bueno, acá no lo vemos así porque creo que este sistema tiene los otros nodos, los nodos true, pero en el nodo min ya lo veríamos acá en el grado cero de Acuario el día 26. El ingreso de los nodos lunares entre el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo nos habla de que ya empieza a mostrarse cuál va a ser la siguiente historia de los eclipses, que ya más o menos tuvimos un preview con el de febrero en Acuario, ahorita en agosto vamos a tener un eclipse en Leo, el 12 de agosto, y nos falta también un par de eclipses entre Piscis y Virgo. El de final de agosto es un eclipse en Piscis y el año entrante en febrero-marzo vamos a tener el último en Virgo. O sea, la historia en Piscis y Virgo no ha terminado, pero la influencia de los nodos lunares sí se mueve a Acuario y a Leo, y esas dos zonas de tu carta natal, ese eje de tu carta natal empieza también a dinamizarse mucho con este efecto de los nodos lunares. El día 27 tenemos al Sol que ya entró en Leo, haciéndole la oposición a Plutón ahí en Acuario, y de hecho no solo la oposición, el Sol empieza en esos últimos días del mes a replicar todos los aspectos de la canasta de la cesta de Barbot, tanto esa oposición como el sextil a Júpiter, todo lo que vimos ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Es una reactivación de lo que ya pasó a lo largo del mes, pero cuando lo hace el sol es como que me cae a mí el 20, como que me hago consciente y como que asumo también el proceso a nivel individual. El sol es la conciencia y la conciencia individual. A lo mejor a nivel político, público, puede ser también alguna figura de poder o de autoridad haciéndose cargo, en fin. Pero a nivel personal es como que, wow, caigo, todo pasó tan rápido que recién al final es el sol el que repite toda la historia y es como para que nos podamos entender y asimilar la realidad de los cambios que hubo durante el mes, ¿vale? Y finalmente, el día 29 tenemos, veámoslo aquí. Bueno, antes de eso, perdón, me quiero regresar no, mentira, sí, ese mismo día, el día 20, este día, el 28, ni siquiera es antes, es casi que simultáneo a todo esto. Tenemos a Marte haciéndole la cuadratura a Venus. Es Venus realmente la que se mueve hacia la cuadratura porque Venus se está alejando de la conjunción con Marte. Recuerden que aquí estamos hablando ya de otro ciclo, que es el ciclo de Eros, Venus y Marte. Tuvimos el inicio de ese ciclo, la conjunción de ellos dos por aquí en esta zona del cielo en Capricornio en enero. Eh, Después ellos tuvieron un sextil, etcétera. Ahorita estamos llegando a la cuadratura creciente, es decir, Venus se separa lo suficiente de Marte como para ya hacerle el ángulo de 90 grados. Eventualmente se va a ir acercando al trígono y luego a la oposición, pero por ahora estamos en la cuadratura creciente. Y esa cuadratura, pues a lo mejor también nos está dando como un empujón de creatividad, creatividad en todos los sentidos. Es decir, eso que deseamos, que es Venus, eso que tú en enero deseabas, sería un buen momento para retomar los propósitos y los planes que hicimos en enero para el año. Marte nos está cuestionando, bueno, mijita, es todo eso que deseas no se va a hacer solo, ¿hasta cuándo, no? ¿Qué necesitas hacer? Es como un empujón que le da Marte a esa Venus, que estando ahí en Virgo puede sentirse un poco tímida o temerosa de que todo sea perfecto antes de actuar, etcétera, y Marte está diciendo, dale, nada de miedo, hay que hacer, ¿no? Y yo luego el día siguiente, el 29, tenemos el último aspecto del mes que también es súper poderoso y me refiero a la luna llena. Es uno de los mejores días del mes. De hecho, este es un mes en el que por tanta cosa que pasa y con Mercurio retrógrado es difícil encontrar buenas fechas selectivas. Esta luna llena, y vamos a mirarla también en horas del día. En las horas de la mañana, con el ascendente, Júpiter y el Sol juntos. No es una carta perfecta, digamos, pero si tienes algo importante que hacer por esas fechas, puede ser un buen día. Hay pros y contras, como les digo, no es una carta perfecta, pero por lo menos el regente del ascendente de ese momento, que es el Sol, está en toda su fuerza con Júpiter, en toda su fuerza de su signo y está a cargo de la situación al estar en el ascendente. Entonces, Venus, por ejemplo, en la casa 2 recibe la cuadratura de Marte,
pero bueno, el Sol es como que yo tengo el volante, yo puedo esquivar lo que haya que esquivar. También es cierto que es una luna llena y esa luna llena les hablé al comienzo. Aquí la vemos en conjunción a Plutón, pero en realidad la luna llena va a ser en el grado 6 de Leo, ya pasando la conjunción a Plutón, lo cual es muy bueno. Tanto que el Casimi de Júpiter y la luna llena nos va a mostrar lo que sea que tengamos que ver en la zona acuario de nuestra carta. El Casimi de Júpiter, que es, les repito, cuando yo digo Casimi me refiero a la conjunción de un planeta con el Sol, es un momento semilla también a nivel jupiteriano, es la única vez que va a haber conjunción Júpiter-Sol en Leo, entonces es el momento de sembrar las intenciones jupiterianas y de crecimiento, por eso no he dado todavía la clase, la masterclass de Júpiter en Leo, la dejé para julio, eh, para que puedan, bueno, quienes estén en la escuela de Venus, en la membresía premium, pueden acceder a esa masterclass solo con la membresía, no tienen que pagar nada extra. Pero el caso es que en ese momento, a final de julio, podemos sembrar todas nuestras intenciones de crecimiento de la zona Leo de nuestra carta natal. Como les digo, es una oportunidad de cada una vez cada 12, 13 años, no va a ser una oportunidad unidireccional, vamos a tener que sortear el nodo sur, los eclipses, Marte retro en Leo, pero Júpiter es Júpiter y nos va a ayudar a sortear todo eso, ¿ok? Con esto termino, digamos que toda la información que tenía para ustedes. Voy a dejar de compartir un momento para que nos veamos. Quiero responder sus preguntas por aquí en el chat. Creo que había algunas. ¿Cuáles serían esas fechas semillas de la zona Leo durante este tiempo? Me pregunta Nati. Bueno, justamente una de ellas, la principal, es ese Casimi del Sol y Júpiter, que va a ser a final de mes. Luego también la luna nueva en Leo, que será en agosto, que es eclipse. Y sin embargo, en eclipse, aunque podemos hacer nuestras intenciones, ¿verdad? Porque eso, el tema de intencionar, pues es algo que está bien y es espiritual, pero a nivel de ritualizar y hacer astromagia, no, en cuanto a ese momento de los eclipses, pero sí va a ser un momento muy importante esa luna nueva eclipse en Leo que va a ser el 12 de agosto. Chicas, ¿quién tiene por allí preguntas o quiere hacer algún aporte de la astrología de este mes? ¿Cómo sienten el mes de julio? ¿Cómo les parece? Es tanta información, yo sé que es como demasiado. ¿Las escucho o las leo? Muchas gracias además por estar acá, por venir al llamado y compartir este momento de la grabación de esta clase en vivo. ¿Cómo cuidarnos en este mes? Lo primero que hay que cuidar es la mente. Ustedes están viendo que hay un montón de planetas en aire, en fuego, y eso hace que la energía toda suba a la cabeza. Y el tema de qué información estamos recibiendo, procesando, cómo se está manejando nuestra mente con esa información, creo que puede acelerar demasiado cualquier otra cosa que esté pasando. Y todo es mental. Eso es algo que Mercurio y el gran Hermes nos enseña, y es que la alquimia realmente es mental. Entonces, cuida mucho tu salud mental, cuida mucho la información que estás consumiendo, fíltrala, no quiere decir que nos desconectemos de la realidad y que no estemos desinformadas, pero sí que tengamos un límite porque en los días pasados, con todo lo que estaba pasando, yo misma estaba pasando demasiadas horas viendo demasiados videos que me estaban poniendo en demasiada ansiedad, al punto que el cuerpo reaccionó y dije, no, ya va, necesito parar, necesito salir porque tampoco hay nada que pueda hacer, o sea, con ver esos videos, yo sé que muchas personas nos sentimos culpables de no poder hacer más nada, no poder estar ahí, me da una impotencia enorme con el tema de los niños, de no poder estar cuidando, o sea, me provocaría estar ahí cuidando a todos esos niños que nadie se los robe, pero desde donde estoy no hay nada que pueda hacer realmente aparte de tener mi mente bien, mi corazón bien y hacer oraciones y mandar protecciones a nivel vibracional. Entonces, no cuidar mi salud mental es lo peor que puedo hacer en este momento y creo que es lo primero que les puedo decir a ustedes. Eventualmente también esta semana tan volátil de Marte y Urano, eviten sitios muy llenos de gente, o sea, si no es necesario viajar, eviten viajar. No quiero decir que va a pasar algo mientras viajen, no, pero por ejemplo, mi hija está en Maracay, está cerca de donde fue el terremoto, y no pudieron viajar hasta el día de hoy, no han podido viajar para acá. Entonces les dije, ya quédense allá hasta el 6 de julio, es mejor estar quietos que estar queriendo forzar las cosas con este Mercurio revuelto con Marte y Urano. Entonces, si no es necesario viajar, evítenlo, mejor. Mm. Caro, ¿cómo te busco para saber si es recomendable hacer
visible en medios una situación de abuso, escríbeme por mi correo, por un mensaje, yo te atiendo con mucho gusto. ¿Cuándo? Pregunta Ángela. ¿Cuándo qué, Ángela? Meli, gracias, Caro. Gracias a ustedes. Sí, quedará subido en YouTube, lo voy a dejar en YouTube. ¿Cómo se traducirá la conjunción de Venus con el nodo sur en Virgo? Tengo mi ascendente y el nodo norte. Es un paso rápido, o sea, Venus pasa rápido por Virgo, por esos grados de Virgo, esa conjunción con el nodo. ¿Saben qué es la imagen que me da esa conjunción? Y gracias por hacer la pregunta. Venus es el punto de disfrute, de placer, de sentirnos bien. Es como que va a ser difícil en esos días encontrar el conectar con ese gozo de la vida a nivel colectivo, por supuesto. Entonces, cuidar de nuevo nuestra salud mental y emocional, eh, porque por lo mismo, con esa cuadratura Urano, con esa conjunción al nodo sur, como que ese punto, que es el punto del placer y el bienestar, está muy disminuido. Entonces va a ser como difícil conectar a lo mejor lo que estamos viendo ahorita mismo. Es como que, ok, tengo esto muy bueno que me está pasando, pero todo el mundo está en una situación muy terrible, me siento mal por disfrutarlo, me siento mal por compartirlo. Entonces, esa es la imagen que me da un poco. Eh, Voy a abrir inscripciones al viaje de Venus, claro que sí. Están abiertas ya con la membresía Premium. Quienes estén en la membresía Premium de School pueden acceder a todo lo que va a ser el acompañamiento del viaje de Venus en el próximo ciclo y al que está haciendo ya en este momento, además de las masterclasses mensuales y todo eso. Y el training Integra tu Venus fue el que pospuse. Voy a esperar un poquito, yo creo que para la segunda semana de julio, para volver a abrir inscripciones. ¿Cómo estará el día 27? El día 27 de julio, dices tú, es el día en que Sol está en oposición a Plutón. Es una fecha importante, me tiene un poco asustada por aspectos importantes que cumplir. No podemos dejarnos limitar tampoco por estas cosas. Digamos que la astrología nos sirve para hacer un plan, un mapeo de cosas, pero tampoco para estar asustadas con las cosas. Hay que hacer lo que hay que hacer y hay que mirarlo porque hay cosas que se manifiestan de las maneras que menos nos imaginamos. A lo mejor esa misma oposición puede ser como que el Sol se para fuerte frente a Plutón y una cosa que parecía insuperable se convierte en superable. O sea, acuérdense que no solo es la oposición del Sol a Plutón, al mismo tiempo está recibiendo trígono de Neptuno, sextil de Urano. Entonces, tiene muchos apoyos y conjunción a Júpiter además. Entonces, sin miedo, sin miedo al éxito. Vane dice, hola, tengo la luna en el grado 1 de Leo, y Júpiter y Marte en Géminis, ¿ok? Me siento por una parte muy emocional y la mente a millón, todo, totalmente con Marte y Urano, eh, en conjunción a tus planetas personales, seguramente, y Júpiter tiene que ver con la mente también. Qué bueno que estuviste una semana sin ver redes, estás muy sensible a lo que pasa, sí, es normal. ¿Algún tip por tránsito de Urano en Géminis? Yo les he dejado tips sobre eso, no me acuerdo ya ni dónde, pero seguro en la escuela les he dejado, en la escuela de Venus, en clasecitas especiales, que es una etiqueta que hay ahí en la escuela de Venus, ahí seguramente les he hablado sobre eso. ¿Necesitas viajar, dice Carla, del 3 al 9 de julio? ¿Alguna recomendación? Bueno, ir en tranquilidad. Digamos que confiar siempre en el proceso y en la divinidad está bien. Es decir, si ya ese viaje estaba programado, si ya con Mercurio retrógrado, pues obviamente la recomendación es doble chequear las cosas, a lo mejor que surja algún retraso, que haya mirado mal la hora, que lleve todos mis documentos, lo propio de un Mercurio retrógrado. Chicas, un abrazo, muchas gracias por estar acá. Y nos seguimos acompañando en todo este proceso. Me gustaría obviamente mucho saber de todas ustedes a lo largo del mes. Vamos a estar cerquita, tanto en Telegram, en los chats, como en Escuela de Venus sobre todo. Es el lugar donde más cerquita estamos. Entonces las veo por allá.